El portón de hierro forjado rechinó con una queja gutural al abrirse, devorando la destellante luz de los faroles del carruaje. El aire, ya denso con la humedad de la llovizna otoñal, se volvió pesado con una opresión casi palpable. Recuerdo la imagen como si fuera ayer, o quizá fue anteayer. Los detalles se me mezclan, ¿sabes? Lo único que tenía claro era que estaba entrando en un lugar del que se murmuraban leyendas, un sitio del que, a juzgar por las sombras que bailaban en la lejanía, la vida se había olvidado hacía mucho. Era la hacienda del Cuervo Negro, y yo, María Soler, acababa de ser entregada a su dueño. ¿Qué se supone que hace una en un momento así? Me acuerdo del padre de Carlos, el viejo duque, don Carlos. No, espera. ¿Don Fernando? No, el que había muerto era don Fernando. El padre de Carlos era otro hombre, don Alfonso, sí. Dicen que fue un hombre formidable. Él me lo contó después, mucho después. En esos momentos, lo único que sentía era que me ahogaba. El carruaje avanzaba lentamente por el camino de grava. Cada golpe de la rueda era un latigazo en mi estómago. Debería haber sentido miedo, una especie de terror paralizante, supongo, pero la verdad es que la mayor parte de lo que sentía era un agotamiento profundo, como si mi alma ya se hubiera cansado de resistir. Había dejado Salamanca hacía unas horas, mi pequeña casa, las calles adoquinadas que conocía desde niña, todo, y ahora esto. El silencio en el carruaje era sepulcral, solo roto por la lluvia y el crujido de la grava. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Ah, sí, la historia de siempre. Mi padre, don Fernando Soler, era un buen hombre, con un gusto deplorable por el juego y una fe ciega en que la suerte siempre cambiaría. No sé si fue un martes o un miércoles de la semana en que todo se fue al garete. La lluvia caía con la misma insistencia sobre nuestra modesta casa en Salamanca. Yo estaba en mi habitación, mirando mi reflejo en el espejo roto de la cómoda. 23 años, una belleza discreta que nunca había florecido en esa especie de encanto despampanante que parecía atrapar maridos en los bailes de Madrid. Mi cabello castaño, mis ojos color avellana y sí, mi barbilla terca, esa misma que me había metido en tantos líos, temblaba ligeramente. Abajo, el grito de mi padre, ya ahogado por el brandy que se había convertido en su fiel compañero, perforó el suelo. María, baja. Su gracia desea conocer a su futura esposa. Cerré los ojos, tomé un aliento hondo y traté de que el aire quemara mis pulmones para despejar mi mente. 3 horas antes era una solterona resignada a cuidar de mis padres envejecidos y a gestionar nuestra menguante hacienda. Ahora era la prometida del duque de Cuervo Negro, una mercancía más, entregada para saldar deudas que superaban con creces lo que la mayoría de la gente veía en toda una vida. La negociación había sido, como decirlo, brutal. Mi padre había despilfarrado su fortuna y pedido prestado sobre expectativas que nunca se materializaron. Cuando los acreedores llamaron a la puerta exigiendo el pago inmediato, solo le quedaba un activo. Yo, su hija soltera. El duque Carlos de Aguilar, o eso había escuchado por encima, llegó esa tarde como un ángel oscuro, su reputación precediéndole como una tormenta. Recuerdo haberlo visto desde las escaleras, alto, imponente, a pesar de los obvios efectos de la bebida. Su cabello oscuro, un poco desgreñado. Sus ojos de un azul tan profundo que parecían contener un frío capaz de helarme la sangre. Me dio un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tarde. Su ropa era cara, sí, pero arrugada, la corbata torcida, y había algo en su porte que hablaba de un hombre que había dejado de preocuparse por las apariencias hacía mucho tiempo. La conversación se había llevado a cabo en susurros urgentes, pero había captado lo suficiente.
15,000 libras. Mis 16,000 doblones. ¿O eran más? Es que la cantidad exacta se me borra. Solo sé que era una barbaridad, una cifra astronómica. Eso saldaría las deudas de mi padre a cambio de mi mano. Ni noviazgo, ni miramientos por mis sentimientos, ni la más mínima pretensión de afecto. Era un objeto, nada más. Es una muchacha bien educada, había dicho mi padre, como si hablara de una yegua en el mercado. Instruida, talentosa en las artes usuales, será una duquesa adecuada. El duque apenas me había mirado cuando fui convocada para ser presentada. Su evaluación fue rápida y desdeñosa. Un asentimiento perentorio. La boda será en 3 días, había anunciado. Vendrá a Cuervo Negro inmediatamente después. Y eso fue todo. 23 años de vida reducidos a una transacción comercial. Ahora, mientras el carruaje se detenía frente a la imponente fachada de la hacienda del Cuervo Negro, me preparaba para lo que sería mi última conversación, creo, antes de la boda. Quizás era solo la primera de muchas humillaciones. ¿Quién sabe? Lo encontré en lo que debía ser su estudio. Una copa de brandy en la mano, otra ya vacía sobre el escritorio. La luz de la lámpara revelaba más claramente su rostro. Carlos de Aguilar tendría unos 35 años, con esa belleza sombría y melancólica que seguramente había roto muchos corazones antes de ser devastada por los demonios que lo impulsaban a beber. Su rostro, enjuto y aristocrático, con pómulos altos y una mandíbula fuerte, pero con unas ojeras que hablaban de noches sin dormir y una palidez que sugería que apenas veía el sol. «Ah, señorita Soler», dijo sin levantarse, su voz culta, pero ronca. «Viene a inspeccionar su compra, ¿eh?» El comentario me dolió, pero levanté la barbilla con desafío. «Creo, su gracia, que es usted quien ha hecho la compra. Yo soy meramente la mercancía entregada». Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorpresa, diversión. «Lengua afilada», observó. «Espero que no espere que la suavice con amabilidad». «No espero nada de usted, su gracia», respondí con calma. «Salvo, quizás, que cumpla el acuerdo que se ha hecho». «Cumplir», repitió Carlos, dando un largo trago a su copa. Una elección interesante de palabras. «Dígame, señorita Soler, ¿qué sabe usted del honor?» «Sé que requiere mantener la palabra», dijo, «y tratar a los demás con una decencia humana básica, independientemente de las circunstancias que los unan». Carlos rió, pero no había humor en el sonido. «Decencia humana, qué frescamente ingenua. Pronto aprenderá que tales lujos rara vez se conceden a las esposas, especialmente a las esposas que vienen con deudas». Sentí que mi temperamento se encendía. «Y usted aprenderá, su gracia, que no soy una señorita asustada que aceptará la crueldad simplemente porque viene con un título. Puede que haya comprado mi mano en matrimonio, pero no ha comprado mi espíritu». Por un momento Carlos me miró con algo que pudo haber sido respeto. Luego vació su copa y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Espíritu», dijo suavemente. «¿Cuánto cree que durará eso en Cuervo Negro?» Me pregunto, la última duquesa duró 6 meses antes de huir de vuelta a su familia. ¿La anterior? Bueno, ella no huyó en absoluto. La amenaza implícita flotó en el aire, pero me negué a dejarme intimidar. Quizás, dije en voz baja, simplemente carecían de la motivación adecuada para quedarse. ¿Y qué motivación podría ser esa? La certeza de que huir no resuelve nada, respondí, que algunas batallas valen la pena lucharlas, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Carlos me estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. ¿Cree que puede salvarme, señorita Soler?
reformar al duque disoluto a través del poder de la devoción femenina. Creo, su gracia, que no está ni remotamente tan perdido como pretende, dije con audacia. Y creo que, debajo de todo ese brandy y esa amargura, todavía podría haber un hombre que valga la pena conocer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y por un instante creí ver algo vulnerable parpadear en el rostro de Carlos. Luego, su máscara volvió a su lugar, fría e impenetrable. Se decepcionará, dijo rotundamente. Soy exactamente lo que parezco ser, un borracho, un holgazán y un hombre que ha olvidado cómo sentir algo que no sea desprecio por el mundo y por todos los que lo habitan. Entonces supongo que lo averiguaremos juntos, ¿no? Respondí. Carlos se movió hacia la puerta, deteniéndose solo para mirarme con una expresión que pudo haber sido lástima. 3 días, señorita Soler. Disfrute su último sorbo de inocencia. Cuervo Negro tiene una forma de destruir ilusiones tan bonitas. Después de que se fue, me desplomé en una silla, mis manos temblaban ligeramente mientras la magnitud de mi situación realmente me golpeaba. En 3 días me casaría con un hombre que parecía decidido a ser mi enemigo. Dejaría atrás todo lo familiar y seguro para vivir en un lugar que hasta su propio dueño describía como destructivo. Pero mientras estaba sentada en la creciente oscuridad, me encontré pensando no en las amenazas de Carlos, sino en ese breve momento en que su máscara se había deslizado. Lo que sea que lo hubiera llevado a la bebida y a la desesperación, lo que sea que lo hubiera convertido en el hombre amargado que había estado frente a mí esa noche. Sentí que era dolor, más que crueldad inherente, lo que lo motivaba. Y si era dolor, entonces quizás podría curarse. La idea era probablemente una tontería, ciertamente ingenua, pero era todo a lo que tenía que aferrarme mientras enfrentaba un futuro incierto. En 3 días me convertiría en la duquesa de Cuervo Negro. Lo que sucediera después dependería de si podía encontrar el valor para mirar más allá del monstruo que Carlos de Aguilar pretendía ser y alcanzar al hombre en el que todavía podría convertirse. La boda se celebró en una gris mañana de noviembre en la pequeña iglesia de San Marcos, donde me habían bautizado 23 años antes. Fue un evento sombrío, al que asistieron solo mis padres, un puñado de la pequeña nobleza local que vino más por curiosidad morbosa que por buenos deseos, y Carlos mismo. Él llegó a tiempo, pero claramente ya bajo la influencia de lo que sea que hubiera estado bebiendo esa mañana. Me puse el vestido de novia de mi madre, alterado apresuradamente para adaptarse a mi figura más delgada. La seda de color marfil había amarilleado con la edad, y el encaje de Bruselas era frágil, pero era lo más hermoso que poseía. Mientras caminaba por el pasillo del brazo de mi padre, vi a Carlos esperándome en el altar y sentí un nudo en la garganta. A pesar de su obvia embriaguez, era magnífico. Llevaba un frac negro perfectamente confeccionado, un chaleco plateado y una impoluta corbata blanca. Su cabello oscuro peinado hacia atrás de una manera que acentuaba los ángulos aristocráticos de su rostro. Pero fueron sus ojos los que captaron mi atención. Esas profundidades azul oscuro que parecían guardar secretos que ni siquiera podía empezar a comprender. La ceremonia fue breve e impersonal. Carlos pronunció sus votos con una voz clara y firme que no delataba sus pensamientos, mientras yo intentaba dar algún significado a palabras que sonaban huecas y extrañas en mi lengua. Cuando el vicario nos declaró marido y mujer, el beso de Carlos fue perentorio, apenas un roce de labios que no contenía calidez ni promesa. Bueno, duquesa, murmuró en mi oído mientras firmábamos el registro, bienvenida a su nueva vida.
El desayuno de bodas fue un asunto igualmente tenso, con conversaciones forzadas y risas nerviosas de los pocos invitados. Me encontré observando a Carlos durante toda la comida, notando cómo apenas tocaba su plato, pero rellenaba su copa de vino repetidamente. Mi nuevo esposo era un estudio de disolución controlada, manteniendo la fachada de un caballero incluso mientras se adormecía sistemáticamente con alcohol. Cuando llegó el momento de partir hacia el Cuervo Negro, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Ten cuidado, querida», susurró. «Recuerda que siempre tendrás un hogar aquí si las cosas se vuelven insoportables». Pero yo sabía que eso no era cierto. Las deudas de mi padre habían sido pagadas, pero apenas, y no había dinero para mantener a una hija que huía de un matrimonio inconveniente. Esta era mi vida ahora, para bien o para mal. El viaje a Cuervo Negro duró 4 horas, a través de un campo cada vez más desolado. Carlos cabalgó junto al carruaje, en lugar de compartirlo conmigo, dejándome sola con mis pensamientos y mi creciente aprensión. A medida que pasaban los kilómetros, el paisaje se volvió más salvaje y sombrío, con bosques antiguos que se acercaban a la carretera y niebla que se alzaba de valles ocultos. Cuando la hacienda del Cuervo Negro finalmente apareció a la vista, comprendí por qué Carlos había hablado de ella con tanta amargura. La casa era magnífica, una extensa mansión isabelina con torres imponentes y una elaborada mampostería, pero tenía un aire de abandono profundamente inquietante. Muchas de las ventanas estaban cerradas, los jardines estaban descuidados y había una sensación general de decadencia que hablaba de años de abandono. «Bienvenida a su nuevo hogar, su gracia», dijo José, el mayordomo, que nos recibió en la puerta principal. Era un hombre anciano con ojos amables y una manera gentil que parecía en desacuerdo con la sombría atmósfera de la casa. «Gracias», comencé. «José, su gracia, he estado al servicio de la familia de Aguilar durante 40 años. José la llevará a sus habitaciones», dijo Carlos bruscamente, dirigiéndose ya hacia lo que supuse era su estudio. «La cena es a las 8. Intente no perderse. La casa tiene una forma de tragarse a la gente que se aleja demasiado de los pasillos principales». Con esa alegre advertencia, desapareció, dejándome de pie en el vasto vestíbulo de entrada, solo con el mayordomo. «Si me permite su gracia», dijo José suavemente, «¿podría sugerir que comencemos con un recorrido por la casa? Es bastante grande y puede ser abrumador al principio». Asentí agradecida, y durante la siguiente hora, José me condujo por un laberinto de pasillos, salones, bibliotecas y galerías. El Cuervo Negro era realmente magnífico, con techos altos, elaboradas yeserías y obras de arte inestimables, pero también era inquietantemente silencioso, con sábanas que cubrían gran parte de los muebles, y una sensación de vacío que hacía que mis pasos resonaran huecamente en los suelos de mármol. «¿Cuántos sirvientes hay?», pregunté mientras subíamos una gran escalera hacia las habitaciones familiares. «Menos de los que hubo una vez», admitió José diplomáticamente. «Su gracia ha simplificado la casa en los últimos años. Nos las arreglamos con un personal mínimo. Yo mismo, la señora Ana, la ama de llaves, el cocinero y un puñado de doncellas y lacayos». «¿Y las duquesas anteriores?», pregunté, incapaz de reprimir mi curiosidad por las mujeres que me habían precedido. La expresión de José se volvió cuidadosamente neutral. «La primera duquesa, doña Elena, fue la novia de la infancia de su gracia. Murió en un accidente de equitación 2 años después de su matrimonio. La segunda, doña Beatriz, encontró la vida en Cuervo Negro difícil y regresó con su familia después de 6 meses. La tercera, doña Sofía, murió de fiebre el invierno pasado.
3 esposas en menos de 10 años. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con las corrientes de aire. ¿Y su gracia? Pregunté en voz baja. ¿Siempre ha sido así? Ah, su gracia fue una vez un hombre muy diferente, dijo José con cautela. Antes de la muerte de doña Elena, era conocido por su amabilidad, su inteligencia, su dedicación a sus propiedades y arrendatarios. La tragedia lo cambió profundamente. Llegamos a las habitaciones de la duquesa, un conjunto de estancias que claramente habían sido hermosas, pero que ahora se sentían abandonadas y melancólicas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas, las cortinas corridas, y había una humedad en el aire que hablaba de un largo desuso. Haré que las doncellas aireen las habitaciones y las pongan cómodas para usted, prometió José. La señora Ana subirá en breve para discutir los arreglos domésticos. Después de que se fue, me quedé sola en lo que sería mi salón, tratando de imaginarme haciendo una vida en este lugar hermoso y embrujado. A través de las altas ventanas podía ver el jardín cubierto de maleza que se extendía hacia un lago que brillaba como peltre bajo la luz menguante. Debería haber sido encantador, pero había algo profundamente triste en la belleza descuidada, como si la casa misma estuviera de luto. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos, y una mujer de mediana edad entró con una reverencia. Su gracia, soy la señora Ana, el ama de llaves. He venido a ver qué podría necesitar para sentirse cómoda. La señora Ana era una mujer práctica, con cabello entrecano y ojos inteligentes, y me sentía agradecida por su manera directa. Gracias, señora Ana. Confieso que todo esto me abruma un poco. Es perfectamente natural, su gracia. Cuervo Negro requiere un tiempo para acostumbrarse, pero es una buena casa a pesar de todos sus problemas. Solo necesita atención. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté. La señora Ana dudó, claramente dividida entre la discreción y la honestidad. Su gracia ha estado mal desde la muerte de doña Elena. La casa ha sufrido por su abandono, al igual que las propiedades. Muchos del personal se fueron cuando dejó de interesarse por la gestión adecuada o por las otras duquesas. ¿Qué les pasó realmente a ellas? Doña Beatriz era un alma gentil que no pudo soportar la oscuridad de su gracia. Intentó ayudarle, pero cuando él rechazó sus esfuerzos, se dio por vencida y se fue. Doña Sofía, la señora Ana hizo una pausa, su expresión turbada. Doña Sofía era diferente, era ambiciosa, calculadora. Se casó con su gracia por su título y fortuna, y cuando se dio cuenta de que él no sería el marido complaciente que esperaba, le hizo la vida miserable. Su muerte fue una bendición, si soy sincera. La evaluación franca fue chocante, pero aprecié la honestidad. ¿Y qué piensa de mis posibilidades?, pregunté con una sonrisa irónica. La señora Ana me estudió un momento, luego me devolvió la sonrisa. Creo, su gracia, que usted podría hacer exactamente lo que esta casa necesita. Tiene una fuerza que a las otras les faltaba. Y quizás también es lo que su gracia necesita. Esa noche, la cena fue un asunto formal, servido en un comedor que podría haber albergado a 50 personas, pero que se sentía cavernoso con solo 2 ocupantes. Carlos se había cambiado a ropa de noche y se esforzó por parecer sobrio, aunque pude ver las señales reveladoras de su continua bebida en el ligero temblor de sus manos y la forma cuidadosa en que se movía. «Confío en que José le haya mostrado la casa», preguntó mientras se servía el primer plato. Así fue. Es magnífica, aunque bastante silenciosa. Muy silenciosa es una forma de decirlo. Carlos asintió. Maldita podría ser otra. ¿De verdad cree eso?, pregunté. ¿Que la casa está maldita?
La risa de Carlos fue amarga. 3 esposas muertas podrían sugerirlo, ¿no cree? Pero 2 esposas muertas, corregí. Una que se fue porque no pudo soportar quedarse. Eso es una tragedia, no una maldición. ¿Y cómo llamaría usted a la llegada de una 4ª esposa? Comprada y pagada como una yegua de cría. La cruda comparación hizo que mis mejillas ardieran, pero me negué a dejarme provocar. Yo lo llamaría una oportunidad, dije con calma. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrar que no todo en Cuervo Negro está destinado a la tragedia. Para mostrar que a veces, incluso las circunstancias más improbables pueden conducir a algo que valga la pena. Carlos me miró al otro lado de la mesa pulida, su expresión indescifrable. O es usted notablemente ingenua, o notablemente valiente, duquesa. No estoy seguro de cuál es más peligrosa. Quizás ambas, respondí, pero prefiero ser peligrosa que derrotada. Durante el resto de la comida, comimos en relativo silencio, pero yo era consciente de que Carlos me observaba con una mezcla de curiosidad y algo que pudo haber sido respeto. Cuando se retiró el último plato, se levantó de su silla con los movimientos cuidadosos de un hombre que intenta no revelar su intoxicación. La dejaré para que se instale, dijo formalmente. Mis habitaciones están en el ala este, por si necesita algo. Aunque debo advertirle, no suelo ser apto para compañía por las noches. ¿Y por las mañanas?, pregunté. Carlos se detuvo en la puerta, mirándome con sorpresa. ¿Perdone? ¿Está usted apto para compañía por las mañanas? Pensé que quizás podríamos desayunar juntos, discutir el funcionamiento de la casa, de las propiedades. Al fin y al cabo, ahora soy su esposa. Me gustaría ser útil. ¿Útil?, repitió Carlos como si la palabra le fuera extraña. Sí, no tengo intención de sentarme en mis habitaciones como un adorno. Su gracia. Si voy a ser la duquesa de Cuervo Negro, entonces tengo la intención de actuar como tal. Algo brilló en los ojos de Carlos. ¿Sorpresa quizás o el más tenue indicio de interés? Muy bien entonces, dijo finalmente. El desayuno es a las 9. Intente no asustarse con lo que vea. Después de que se fue, me senté sola en el vasto comedor, rodeada de retratos de Harringtons muertos hacía mucho tiempo, que parecían observarme con ojos desaprobadores. Había sobrevivido a mi primer día como duquesa, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Mañana comenzaría el trabajo de comprender al hombre con el que me había casado y la casa que ahora era mi hogar. Comenzaría el delicado proceso de encontrar mi lugar en un mundo que parecía diseñado para rechazarme. Pero esa noche, por primera vez desde que conocí mi destino, sentí una chispa de algo que pudo haber sido esperanza. Carlos de Aguilar no era el monstruo que había temido. Era un hombre con dolor, ahogándose en la pena y la culpa, arremetiendo contra el mundo, porque no sabía cómo más lidiar con sus pérdidas. Y si sentía dolor, entonces quizás podría curarse. La mañana siguiente, me desperté con la tenue luz del alba filtrándose por unas ventanas desconocidas y el sonido de la lluvia repiqueteando contra el cristal. Por un momento, me sentí desorientada, esperando ver las paredes familiares de mi dormitorio de infancia. Luego, el recuerdo me invadió como una ola fría. Estaba en Cuervo Negro, estaba casada y ahora era la duquesa de un hombre que parecía decidido a ahogarse en alcohol. Un suave golpe en mi puerta anunció la llegada de una joven doncella con una bandeja de té. «Buenos días, Su Gracia», dijo la muchacha con una reverencia nerviosa. «Soy Juanita. La señora Ana me envió para ver si necesitaba algo». «Gracias, Juanita. ¿Qué hora es?» «Un poco pasadas las 8, Su Gracia. Su Gracia suele desayunar a las 9, aunque...» Se interrumpió, luciendo incómoda. «¿Aunque qué?»
La incité suavemente. Bueno, su gracia, él no siempre... Es decir, a veces no está del todo bien por las mañanas después de una noche particularmente difícil. Comprendí. La bebida de Carlos era claramente peor de lo que había imaginado. Si incluso los sirvientes se sentían obligados a advertirme sobre su estado. Ya veo. Bueno, me presentaré a las 9 de todos modos. Una esposa debe conocer a su marido en todos sus estados de ánimo. ¿No cree? Los ojos de Juanita se abrieron de par en par ante esta respuesta pragmática, pero hizo otra reverencia. Sí, su gracia. ¿Desea que la ayude a vestirse? Una hora más tarde, me abrí paso por los laberínticos pasillos hasta el salón del desayuno, guiada por las excelentes indicaciones de José. Había elegido un sencillo vestido de lana azul oscuro que realzaba el color de mis ojos, y me había esmerado en mi apariencia, entendiendo instintivamente que este primer desayuno marcaría el tono de nuestras futuras interacciones. Encontré a Carlos ya sentado a la mesa, aunque sentado era quizás un término demasiado generoso. Estaba desplomado en su silla, el cabello desgreñado, el rostro pálido y demacrado. Una taza de café negro permanecía intacta frente a él, y miraba por la ventana con la expresión vacía de un hombre que desearía estar en cualquier otro lugar. «Buenos días, su gracia», dije alegremente, tomando asiento frente a él. La cabeza de Carlos se giró lentamente hacia mí y vi que sus ojos estaban inyectados en sangre y sombreados por el agotamiento. «Es usted notablemente alegre para alguien que acaba de pasar su primera noche en el infierno», dijo, su voz áspera y ronca. «Dormí bastante bien, en realidad», respondí, aceptando una taza de té de los lacayos que me rodeaban. «La cama es muy cómoda y las habitaciones son preciosas una vez que se quitan las sábanas». «Oh, qué deliciosamente doméstico», murmuró Carlos, finalmente extendiendo la mano para tomar su café. Su mano tembló ligeramente al levantar la taza, y noté que tenía que concentrarse para no derramarlo. «Pensé que podríamos discutir los arreglos domésticos», continué, fingiendo no notar su obvia incomodidad. «La señora Ana mencionó que el personal se ha reducido en los últimos años. Quizás podríamos revisar qué puestos necesitan ser cubiertos». Carlos me miró como si le hubiera sugerido que nos salieran alas y voláramos a Madrid. «¿Quiere discutir la administración del hogar en el desayuno? Mientras yo estoy...» hizo un vago gesto hacia sí mismo. «Mientras usted sufre los efectos de demasiado brandy, sí», dije con naturalidad. «Supongo que esta es su condición normal por las mañanas, así que podríamos trabajar en torno a ella». La evaluación directa pareció sacudir a Carlos, que se puso algo alerta. «¿O no me va a sermonear sobre los males de la bebida? ¿Suplicarme que me reforme por el bien de nuestro matrimonio?» «¿Serviría de algo?», pregunté. «Entonces no malgastaré mi aliento, pero sí esperaré que funcione como el duque de Cuervo Negro, independientemente de sus hábitos personales. Esta propiedad emplea a docenas de personas, mantiene a cientos de arrendatarios y genera ingresos que afectan a innumerables vidas. Su bebida es asunto suyo, pero sus responsabilidades también son mías». Ahora, Carlos me miró con algo parecido a la sorpresa. «¿En serio?». «Completamente. No pedí ser su esposa, su gracia, pero soy su esposa y no tengo intención de presidir el declive de todo lo que su familia ha construido simplemente porque usted ha decidido ahogarse en brandy». Por un largo momento, Carlos no dijo nada. Luego, para mi sorpresa, se rió. Un sonido ronco, como si no lo hubiera usado en mucho tiempo. «Dios mío», dijo, sacudiendo la cabeza. «Es usted realmente extraordinaria. La mayoría de las mujeres ya estarían llorando en sus pañuelos o planeando su escape de vuelta a sus familias».
No soy la mayoría de las mujeres, respondí simplemente, y no tengo una familia a la que escapar, incluso si quisiera. Esta es mi vida ahora, Carlos. Tengo la intención de sacarle el mejor partido. El uso de su nombre de pila pareció sorprenderlo, pero no objetó. En cambio, se enderezó ligeramente en su silla y se esforzó por concentrarse en mis palabras. ¿Qué propone exactamente?, preguntó. Una asociación, dije. Usted se encarga de los aspectos de la gestión de la propiedad que requieren su autoridad directa, reuniones con su administrador, decisiones sobre gastos importantes, correspondencia con sus pares. Yo me encargaré de la casa, las obligaciones sociales, la gestión diaria que mantiene todo funcionando sin problemas. Y a cambio, ¿a cambio? A cambio, deja de tratarme como una carga indeseada y empieza a tratarme como lo que soy, su duquesa y su socia en el mantenimiento del legado de su familia. Carlos estudió mi rostro con una intensidad que de repente me hizo sentir cohibida. No es usted lo que esperaba, dijo finalmente. ¿Qué esperaba? Un pequeño ratón tímido que se acobardaría en sus habitaciones y me dejaría en paz con mi autodestrucción. Lamento decepcionarle, dije secamente. Oh, no me ha decepcionado, replicó Carlos, y por primera vez desde que lo había conocido, su sonrisa parecía genuina. Me ha aterrorizado, lo cual es mucho más interesante. Bien, dije, devolviéndole la sonrisa. El terror es un excelente motivador. Pasamos la siguiente hora discutiendo los aspectos prácticos del funcionamiento de Cuervo Negro, y me sorprendió descubrir que, debajo del exterior disoluto de Carlos, había una aguda inteligencia y un profundo conocimiento de sus propiedades. Cuando se concentraba en asuntos de negocios, el temblor abandonaba sus manos y su voz se volvía firme y autoritaria. Estaba claro que el duque de Cuervo Negro todavía estaba allí, enterrado bajo capas de dolor y alcohol, pero no completamente perdido. El administrador, Pablo, viene todos los martes para revisar las cuentas, explicó Carlos. Es un buen hombre, honesto y competente, aunque se ha sentido frustrado por mi falta de compromiso en los últimos años. ¿Y cuándo fue la última vez que inspeccionó las propiedades?, pregunté. La expresión de Carlos se volvió incómoda. No, desde la primavera pasada. Sé que debería, pero... Se interrumpió, volviendo a coger su taza de café. Pero es difícil enfrentarse a los arrendatarios cuando no está en su mejor momento. Terminé suavemente. Algo así. Entonces iremos juntos, dije con decisión. Esta semana, si el tiempo lo permite, yo debería conocer a la gente que depende de nosotros, y usted debería ver cómo les va. María, dijo Carlos, y noté que usaba mi nombre con naturalidad, sin la distancia formal de la noche anterior. No lo entiende, yo no soy... No puedo ser el duque que necesitan que sea, ya no. ¿Por qué no?, pregunté simplemente. La pregunta pareció pillarlo desprevenido. Porque soy un borracho, porque he fracasado en todo lo que importa, porque todos los que alguna vez me importaron han muerto o me han dejado, y estoy cansado de fingir que puedo ser algo que no soy. ¿Y qué es entonces?, pregunté. Una decepción, un desperdicio de título y fortuna, un hombre que debería haber muerto en lugar de su esposa. El dolor en su voz era tan crudo que sentí que mi corazón se encogía. ¿Es eso lo que realmente cree? Es lo que sé. Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en su rostro. Entonces permítame decirle lo que sé, Carlos. Sé que ha estado sufriendo durante tanto tiempo que ha olvidado cómo se siente ser otra cosa. Sé que está usando el alcohol para adormecer sentimientos que son demasiado abrumadores para enfrentar. Y sé que, en algún lugar, debajo de todo ese autodesprecio,
Hay un hombre que alguna vez se preocupó lo suficiente por sus responsabilidades como para ser considerado uno de los mejores terratenientes de la región. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó Carlos. Porque José me lo dijo. Porque los ojos de la señora Ana se iluminan cuando habla del hombre que solía ser usted. Porque incluso ahora, borracho, afligido y convencido de que no vale nada, todavía conoce cada detalle de las operaciones de su propiedad. Carlos permaneció en silencio durante un largo momento, mirando sus manos. Elena solía decir cosas así, dijo finalmente. Creía en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Hábleme de ella, dije suavemente. ¿Por qué querría oír hablar de mi primera esposa? Porque fue importante para usted. Porque comprender lo que ha perdido podría ayudarme a comprender quién es usted. Carlos me miró con sorpresa, como si la idea de que su actual esposa quisiera saber sobre su pasado fuera incomprensible. Ella era perfecta, dijo lentamente, hermosa, amable, inteligente. Crecimos juntos. La propiedad de su padre colindaba con la nuestra. La amé desde que tenía 12 años, y por algún milagro, ella me correspondió. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Se cayó de su caballo mientras cabalgaba sola. Cuando la encontraron, ya se había ido. Los médicos dijeron que murió instantáneamente, que no había sufrido, pero... Su voz se quebró ligeramente. Solo tenía 24 años. Llevábamos 2 años casados, y ella era todo lo bueno en mi vida. Lo siento, dije, y lo sentí de verdad. Eso debió ser devastador. Me destrozó, admitió Carlos. No podía comer, no podía dormir, no podía soportar estar en las mismas habitaciones donde habíamos sido felices juntos. La bebida comenzó como una forma de superar las noches, y luego se convirtió en una forma de superar los días, y luego se convirtió en la única forma que conocía de existir. ¿Y las otras esposas?, pregunté con cuidado. La expresión de Carlos se endureció. Beatriz fue un error. Me casé con ella porque mi familia insistió en que necesitaba un heredero, y ella era adecuada, pero no me quedaba nada que darle, y ella no podía competir con un fantasma. Se fue después de 6 meses, y no puedo culparla. ¿Y Sofía? Sofía fue otro tipo de error, dijo Carlos con amargura. Era hermosa y ambiciosa, y creyó que podía manejar a un viudo afligido. Cuando se dio cuenta de que no iba a ser el marido complaciente que esperaba, me hizo la vida un infierno. Su muerte fue un alivio. La admisión fue cruda y honesta, y aprecié su franqueza, aunque me preocupaban las implicaciones. Y ahora me tiene a mí, dije. Otra esposa que no eligió, impuesta por circunstancias fuera de su control. Y sí, dijo Carlos simplemente, y no tengo ni idea de qué hacer con usted. Podría intentar tratarme como una aliada en lugar de una enemiga, sugerí. Podría dejarme ayudarle en lugar de apartarme. Podría aceptar que, si bien puede que no sea Elena, tampoco soy Beatriz ni Sofía. Carlos estudió mi rostro con esa mirada intensa que empezaba a reconocer. ¿Qué quiere de mí, María? Quiero que deje de intentar matarse a sí mismo a fuerza de beber, dije sin rodeos. Y quiero que recuerde que tiene responsabilidades más allá de su propio dolor. Quiero que le dé a nuestro matrimonio la oportunidad de ser algo más que un acuerdo comercial. Y si no puedo, si estoy demasiado roto para ser el marido que usted merece, entonces lo resolveremos sobre la marcha, dije. Pero no me rendiré con usted, Carlos. No huiré como Beatriz, y no le haré la vida miserable como Sofía. Me quedaré y lucharé por usted, incluso cuando usted no luche por sí mismo. Carlos me miró durante un largo momento, su expresión indescifrable.
Luego extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía, sus dedos cálidos a pesar del ligero temblor que delataba su estado. «O es usted muy valiente o muy necia», dijo suavemente. «Probablemente ambas cosas», respondí, sin retirar mi mano de su contacto. «Pero prefiero ser valiente y necia que segura y miserable. No puedo prometerle que cambiaré de la noche a la mañana», advirtió Carlos. «La bebida, el dolor, la ira, es todo lo que he conocido durante años. Ni siquiera recuerdo cómo ser de otra manera». «No le pido que cambie de la noche a la mañana», dije. «Le pido que lo intente. Un día a la vez, un pequeño paso a la vez. ¿Hará eso por mí? ¿Por nosotros?». Carlos permaneció en silencio durante tanto tiempo que empecé a pensar que no respondería. Luego apretó mi mano suavemente y asintió. «Lo intentaré», dijo. «Dios me ayude. Lo intentaré». No fue una declaración de amor, ni una promesa de transformación inmediata, pero fue un comienzo. Y por ahora, pensé mientras le apretaba la mano a cambio, un comienzo era suficiente. Los cambios en Carlos fueron sutiles al principio, tan graduales que a veces me preguntaba si los estaba imaginando. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar pequeñas diferencias que me daban esperanza. Seguía bebiendo, eso no había cambiado, pero se esforzaba por estar lúcido durante nuestras reuniones matutinas. Empezó a interesarse por los informes de la propiedad que Pablo traía cada martes, haciendo preguntas puntuales y tomando decisiones que se habían aplazado durante meses. Lo más significativo es que accedió a acompañarme en un recorrido por las granjas de los arrendatarios, nuestra primera aparición pública juntos como duque y duquesa. «¿Estás segura de que está lista para esto?», preguntó Carlos mientras nuestro carruaje salía por los portones de la propiedad en una fría mañana de diciembre. Iba impecablemente vestido con un abrigo azul oscuro y pantalones de ante, pero pude ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos aferraban su bastón. «Estoy lista», le aseguré. «La pregunta es si lo está usted». «No he hablado con la mayoría de esta gente en más de un año», admitió Carlos. «Probablemente piensan que he olvidado que existen. Y entonces, esta es su oportunidad para demostrarles lo contrario», dije suavemente. Nuestra primera parada fue la casa de Tomás, un arrendatario que había trabajado la misma tierra durante 30 años. Observé nerviosa cómo Carlos bajaba del carruaje, preguntándome si su determinación se mantendría al enfrentarse a la realidad de su abandono. Pero tan pronto como Tomás apareció en su puerta, Carlos enderezó los hombros y dio un paso adelante con algo parecido a su antigua autoridad. «Tomás», dijo, extendiéndole la mano, «es bueno verlo. Le pido disculpas por mi larga ausencia». Tomás, un hombre curtido de unos 50 años, pareció sorprendido, pero complacido. «Su gracia y su gracia», añadió, haciendo una reverencia ante mí. «Bienvenida a nuestro humilde hogar». Lo que siguió fue una revelación para mí. A pesar de sus luchas personales, Carlos todavía inspiraba respeto en sus arrendatarios, y su conocimiento de sus circunstancias individuales era impresionante. Recordó al hijo mayor de Tomás, que se había alistado en el ejército, preguntó por la salud de su esposa y escuchó atentamente las preocupaciones sobre los problemas de drenaje en los campos inferiores. «Haremos que Pablo investigue el problema de drenaje de inmediato», prometió Carlos. «Y quiero que me envíe un mensaje si hay algún otro problema. Sé que he estado indispuesto, pero eso va a cambiar». Mientras nos movíamos de una granja a otra, vislumbré al hombre que Carlos había sido una vez, decidido, compasivo, genuinamente preocupado por el bienestar de quienes dependían de él. Los arrendatarios respondieron a su atención con obvio alivio y gratitud,
y comencé a comprender por qué su retiro había sido tan devastador para la comunidad. «Es usted bueno en esto», le dije mientras regresábamos al carruaje después de nuestra última visita. «Solía serlo», respondió Carlos, «antes de decidir que mi propia miseria era más importante que el bienestar de los demás. Pero está siendo demasiado duro consigo mismo», dije. «El dolor hace que la gente haga cosas que normalmente no haría. Lo que importa es que está intentando hacerlo mejor ahora». «Porque usted me obliga», dijo Carlos, pero no había resentimiento en su voz. «Si me hubieran dejado a mi aire, me habría ahogado en la bebida y habría dejado que todo se desmoronara. Pero no lo hizo», señalé. «Se casó conmigo en su lugar». «Me casé con usted para pagar las deudas de su padre», me recordó Carlos. «Quizás», asentí, «pero pudo haber elegido cualquier número de maneras de manejar esa situación. Pudo simplemente haber pagado las deudas y marcharse. En cambio, eligió el matrimonio». «¿Por qué?». Carlos permaneció en silencio por un momento, considerando mi pregunta. «No lo sé», dijo finalmente. «Quizás porque estaba cansado de estar solo. Quizás porque una parte de mí todavía esperaba poder salvarme de mí mismo». «¿Y puede?», pregunté suavemente. «Estoy empezando a pensar que sí», respondió Carlos, mirándome con una expresión que me hizo sentir un vuelco en el corazón. «Si tengo mucha suerte, y si no lo destruyo todo antes». Esa noche, por primera vez desde nuestro matrimonio, Carlos se unió a mí en el salón después de la cena, en lugar de desaparecer inmediatamente a su estudio y a su brandy. Todavía bebía, podía olerlo en su aliento, pero se estaba esforzando por estar presente, por interactuar conmigo como un compañero, en lugar de simplemente soportar mi presencia. «Hábleme de su vida antes de Cuervo Negro», dijo, sentándose en la silla frente a la mía. «Sé que su padre se jugó la fortuna familiar, pero ¿cómo fue crecer?». Levanté la vista de mi bordado, sorprendida por su interés. «Tranquila», dije. «Vivíamos modestamente, incluso antes de que comenzaran los problemas financieros. Mi padre nunca fue particularmente ambicioso, y mi madre se contentaba con la vida doméstica. Tuve una institutriz hasta los 16 años. Luego ayudé a administrar la casa y cuidé de mis padres. Ni temporadas en Madrid, ni grandes bailes, ni perspectivas de matrimonio. Pero no podíamos permitirnos una temporada en Madrid», dije con naturalidad. «Y los caballeros locales no estaban particularmente interesados en una muchacha sin dote y sin conexiones. Estaba resignada a la soltería. De hecho, parecía preferible a un matrimonio de conveniencia. Y sin embargo, aquí está usted, casada con un duque borracho por 15,000 doblones», dijo Carlos, irónico. «Sí», asentí, aunque estoy empezando a pensar que quizás no sea el desastre que inicialmente temía. «¿Qué le hizo cambiar de opinión?». Consideré mi respuesta con cuidado. «Usted», dije finalmente. «Hoy, al verlo con sus arrendatarios, al verlo recordar quién solía ser, me dio la esperanza de que pudiera recordar cómo volver a ser ese hombre. Y si no puedo, si esto es lo mejor que puedo ser, entonces sigue siendo mejor de lo que esperaba», dije con honestidad. «No es usted el monstruo que me hicieron creer, Carlos. Es un hombre con dolor, y el dolor se puede curar si está dispuesto a permitírselo». Carlos permaneció en silencio durante un largo momento, mirando el fuego. «Elena solía decir eso también», dijo finalmente, «que el dolor era temporal, que la curación siempre era posible si eras lo suficientemente valiente para intentarlo. Suena como una mujer sabia. Lo era, le habría gustado a usted. Creo que tiene la misma clase de fuerza tranquila, la misma negativa a rendirse ante las causas perdidas». «¿Soy una causa perdida?», pregunté. «No, María.
dijo Carlos, mirándome con una intensidad que me cortó la respiración. Yo sí, pero usted podría ser mi salvación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidad y esperanza. Sentí que mi corazón se aceleraba al reconocer el cambio en nuestra relación, de extraños renuentes a algo que, con tiempo y paciencia, podría convertirse en una verdadera asociación. Oh, Carlos, dije suavemente, quiero que sepa que no espero que reemplace lo que tuvo con Elena. No estoy tratando de competir con su memoria ni de ocupar su lugar en su corazón. ¿Y entonces qué quiere?, preguntó. Quiero construir algo nuevo con usted, dije. Algo que honre lo que ha perdido y que al mismo tiempo permita lo que podamos ganar. Quiero ser su compañera, su amiga, su aliada en la reconstrucción de lo que el dolor ha derribado. ¿Y si con el tiempo se convierte en algo más que una asociación?, preguntó Carlos en voz baja. Entonces nos enfrentaremos a eso cuando suceda, respondí. Pero por ahora, la amistad y la asociación son suficientes, más que suficientes. Carlos se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando los oscuros jardines. No he sido amigo de nadie en años, dijo. No estoy seguro de recordar cómo. Entonces aprenderemos juntos, dije, uniéndome a él en la ventana. Un día a la vez, un pequeño paso a la vez. Carlos se giró para mirarme, y a la luz de la lámpara pude ver algo en sus dos ojos que no había estado allí antes. Esperanza, tentativa y frágil, pero real, no obstante. Es usted extraordinaria, dijo suavemente. No la merezco, pero le estoy agradecido de que esté aquí. Nos merecemos el uno al otro, corregí. Dos personas unidas por las circunstancias, tratando de sacar lo mejor de una situación imposible. Si esa no es la base para un buen matrimonio, no sé qué lo es. Carlos sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le había visto, y sentí algo cálido y esperanzador florecer en mi pecho. Teníamos un largo camino por recorrer. Sabía que la bebida de Carlos seguía siendo un problema. Su dolor seguía siendo crudo y sin duda había desafíos por delante que ni siquiera podía imaginar. Pero por primera vez desde que llegué al Cuervo Negro, creí que realmente podríamos tener éxito en construir algo que valiera la pena juntos. No la apasionada historia de amor que Carlos había compartido con Elena, sino algo igualmente valioso. Una asociación basada en el respeto mutuo, un propósito compartido y la clase de afecto profundo que podría convertirse en amor si se le daba tiempo y cuidado. Mientras estábamos juntos en la ventana, mirando la propiedad que ahora era nuestra responsabilidad compartida, me hice una promesa silenciosa a mí misma y al hombre a mi lado. No me rendiría con Carlos de Aguilar, por difícil que fuera el camino por delante. Estaría a su lado mientras luchaba contra sus demonios. Lo apoyaría mientras reconstruía su vida y lo amaría de cualquier manera que él pudiera aceptar. La mujer que había sido entregada a un duque borracho para pagar las deudas de su familia estaba descubriendo que a veces los regalos más inesperados vienen envueltos en los paquetes más improbables. Y a veces, si eres muy valiente y muy paciente, puedes desenvolver esos regalos y encontrar tesoros más allá de tus sueños más salvajes. Momento de reflexión. A ver, para. Tengo que parar un momento aquí porque toda esta situación con Carlos y la hacienda, era, sinceramente, una locura. ¿Quién en su sano juicio se casa con un hombre del que dicen que ha tenido 3 esposas? Una muerta de forma misteriosa, otra huida y la tercera, según el ama de llaves, un alivio cuando murió? En Salamanca habríamos dicho,
Este está para encerrar, o niña, corre. Pero, ¿sabéis qué? Quizás el problema era que era demasiado real para ser mentira. No era una historia de amor de cuentos de hadas, era la vida, dura y complicada. Y yo que siempre había sido tan práctica, tan resignada a mi destino, me encontraba enredada en algo que desafiaba toda lógica. No sé si fue valentía o pura desesperación, pero me lancé de cabeza a un abismo. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? No sé si fue la mejor decisión o si fue una estupidez. Solo sé que fue la mía. La señora Ana me lo comentó una vez. No recuerdo exactamente cuándo, pero fue en mis primeras semanas, cuando apenas me sentía cómoda en la hacienda. Usted, su gracia, me dijo con esa mirada perspicaz suya, tiene algo diferente. Las otras, doña Beatriz, era muy dulce, sí, pero su alma era de cristal. La dureza de su gracia, su dolor, la rompió enseguida. Y doña Sofía, ella era de hierro, pero un hierro que se doblaba solo si le convenía. Nunca quiso luchar por él, solo por lo que él representaba. Pero usted tiene algo que se agarra, como la hiedra, su gracia, que no suelta la pared por mucho que el viento sople. Esas palabras me hicieron pensar mucho. Yo, María, ¿una hiedra? Quizás una que, en su necesidad de aferrarse a algo, encontraba fuerza en la adversidad. El invierno se instaló sobre Cuervo Negro como una pesada manta, trayendo consigo desafíos y una intimidad inesperada. Los días más cortos y las noches más largas significaron que Carlos y yo pasábamos más tiempo juntos, y gradualmente nuestra formal cortesía dio paso a una verdadera compañía. La bebida de Carlos, aunque seguía siendo una preocupación, se había vuelto más controlada. Ya no aparecía en el desayuno en estado de completa intoxicación y se esforzaba por limitar su consumo durante el día. Las noches seguían siendo difíciles, los viejos hábitos eran difíciles de abandonar, y la oscuridad parecía invocar a sus demonios. Pero incluso entonces intentaba mantener cierta apariencia de funcionalidad. Está mejorando, observé una mañana mientras revisábamos juntos las cuentas del hogar. Sus manos están más firmes, su tez ha mejorado y no se ha quedado dormido en la sopa en más de una semana. Carlos levantó la vista del libro que examinaba, una sonrisa irónica jugando en las comisuras de su boca. Tantos elogios, duquesa. Estoy abrumado por su confianza en mi progreso. Lo digo en serio, dije, aunque también estaba sonriendo. La mejora es notable. La señora Ana mencionó que también ha estado durmiendo mejor. La señora Ana habla demasiado, murmuró Carlos, pero no había verdadera molestia en su voz. Aunque no se equivoca, he estado durmiendo mejor. Menos pesadillas. Era la primera vez que mencionaba las pesadillas, y sentí una punzada de compasión por el tormento que sufría, incluso en el sueño. ¿Quiere hablar de ellas?, pregunté suavemente. La expresión de Carlos se volvió cautelosa. No particularmente. Son desagradables. Sobre Elena, entre otras cosas. Carlos cerró el libro con más fuerza de lo necesario. Preferiría no detenerme en el contenido de mi subconsciente, si no le importa. Reconocí las señales de su retirada y cambié de tema, pero archivé la información para futuras consideraciones. La curación de Carlos requeriría algo más que simplemente reducir su consumo de alcohol. Necesitaría enfrentar el dolor y la culpa que lo llevaron a beber en primer lugar. Nuestro punto de inflexión llegó en una tarde particularmente fría de enero, cuando una tormenta de invierno nos atrapó dentro de la casa durante 3 días. Para la segunda noche, Carlos estaba inquieto y agitado, sus rutas de escape habituales, largos paseos, visitas a los arrendatarios, incluso retiros a su estudio, cortadas por el aullido del viento y la nieve que caía sin cesar.
Lo encontré en la biblioteca, paseando frente a la chimenea como un animal enjaulado, una copa de brandy en la mano y una botella casi vacía sobre la mesa cercana. La tormenta debería amainar para mañana, dije, acomodándome en una silla y retomando mi bordado como si su obvia angustia fuera perfectamente normal. No lo soporto, dijo Carlos abruptamente, su voz tensa por una emoción apenas contenida. Estar atrapado aquí, sin más compañía que mis propios pensamientos. Me está volviendo loco. No estás solo, señalé con calma. Estoy aquí. Usted no lo entiende, dijo Carlos, dando un largo trago a su copa. Cuando no puedo escapar, cuando no puedo cabalgar ni trabajar, ni perderme en los asuntos de la propiedad, los recuerdos regresan, todos ellos. El accidente de Elena, las lágrimas de Beatriz cuando se fue, las acusaciones de Sofía, la decepción en los ojos de mi padre antes de morir. Hábleme de su padre, dije, dejando mi bordado y prestándole toda mi atención. Carlos dejó de pasear y me miró fijamente. ¿Por qué querría oír hablar de eso? Porque claramente le está preocupando y porque soy su esposa. Sus cargas son mis cargas ahora, Carlos. Déjeme ayudarle a llevarlas. Por un momento, Carlos pareció que se negaría. Luego, quizás porque el brandy le había soltado la lengua, o quizás porque la tormenta le había despojado de sus defensas habituales, se hundió en la silla frente a mí y comenzó a hablar. Mi padre era todo lo que un duque debería ser, dijo en voz baja. Noble, digno, dedicado al deber y la tradición. Amaba esta propiedad. Amaba la responsabilidad de cuidar de cientos de familias. Amaba la historia y el legado de nuestro apellido. Y yo era su heredero, su único hijo, el que se suponía que debía continuar todo lo que él había construido. Y lo hizo, dije. Por todo lo que he oído, fue un duque ejemplar antes de la muerte de Elena. Por un tiempo, asintió Carlos, pero mi padre vivió para verme empezar a beber, para verme retirarme de mis responsabilidades, para verme convertirme en todo lo que despreciaba. Murió sabiendo que yo estaba destruyendo todo por lo que había trabajado, y ni siquiera pude mantenerme sobrio el tiempo suficiente para llorarle apropiadamente. El dolor en su voz era tan crudo que sentí que mis ojos se humedecían. Carlos, el dolor afecta a las personas de diferentes maneras. Su padre lo habría entendido. No, Carlos interrumpió bruscamente. No lo habría hecho. Me dijo casi al final que estaba deshonrando la memoria de Elena con mi comportamiento, que ella se avergonzaría de lo que me había convertido. Y tenía razón. Se equivocaba, dije con firmeza. Un hombre que lo amaba nunca diría cosas tan crueles, por muy decepcionado que estuviera. Y Elena, por todo lo que me ha contado sobre ella, suena como una mujer que habría querido su felicidad por encima de todo. Usted no la conocía, dijo Carlos, pero su voz carecía de convicción. No, no la conocía, pero lo conozco a usted, y sé que el hombre que es, incluso dañado y afligido, es alguien digno de amor. Si Elena lo amaba, entonces ella querría que usted se curara, que encontrara la paz, que honrara su memoria viviendo plenamente en lugar de muriendo lentamente. Carlos permaneció en silencio durante un largo momento, mirando el fuego. Cuando volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. Sueño con el accidente, dijo. Cada noche la veo caer de su caballo. Oigo el sonido de su cuello rompiéndose. Veo la vida abandonar sus ojos. Pero en los sueños estoy allí. Podría salvarla si tan solo me moviera lo suficientemente rápido. Si tan solo la alcanzara a tiempo, pero nunca lo hago. Siempre fallo y ella siempre muere. Y siempre es mi culpa.
No fue su culpa, dije suavemente. Los accidentes ocurren, Carlos. Accidentes terribles e insensatos que nadie podría prevenir o predecir. Debería haber estado con ella, dijo Carlos, apretando los puños. Me pidió que cabalgara con ella esa mañana, pero yo tenía asuntos de la propiedad que atender. Elegí el deber antes que a mi esposa, y ella murió sola por ello. Usted eligió la responsabilidad, corregí. Eligió cumplir sus obligaciones como duque, que es exactamente lo que ella habría esperado que hiciera. Elena no querría que se torturara por ser el hombre con el que se casó, honorable, cumplidor, comprometido con su papel. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó Carlos, mirándome con una esperanza desesperada. Porque soy una mujer, dije simplemente, y porque entiendo lo que significa amar a alguien. Cuando amas verdaderamente a alguien, quieres que sea fiel a sí mismo, que cumpla sus compromisos, que sea la persona de la que te enamoraste. Elena no se enamoró de un hombre que abandonaría sus deberes por sus caprichos. Se enamoró del duque de Cuervo Negro, con todo lo que eso implicaba. Carlos me miró durante un largo momento y pude ver algo cambiando en su expresión, una relajación de la rígida culpa que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Nunca lo había pensado de esa manera, dijo lentamente, porque ha estado demasiado ocupado castigándose a sí mismo para pensar con claridad, respondí. Carlos ha pasado años creyendo que su dolor lo debilita, que su pena deshonra la memoria de Elena. Pero, ¿y si lo contrario es cierto? ¿Y si su dolor es la prueba de lo profundamente que la amó? ¿Y si la curación es el mayor tributo que podría rendir a ese amor? No sé cómo curarme, admitió Carlos. No sé cómo dejar de sufrir, cómo dejar de ver su rostro cada vez que cierro los ojos, cómo dejar de sentir que le he fallado a todos los que alguna vez me importaron. Empieza perdonándose a sí mismo, dije. Empieza aceptando que es humano, que ha cometido errores, que ha sufrido pérdidas que destrozarían a cualquiera, y luego empieza a construir algo nuevo, no para reemplazar lo que ha perdido, sino para honrarlo. ¿Y cómo hago eso?, preguntó Carlos. Siendo el hombre del que Elena se enamoró, dije, cuidando su propiedad, sus arrendatarios, sus responsabilidades, permitiéndose formar nuevas conexiones, nuevas amistades, nuevos amores, eligiendo vivir en lugar de simplemente existir. Carlos permaneció en silencio durante mucho tiempo y pude verlo luchando con mis palabras, tratando de reconciliarlas con años de autorrecriminación y desesperación. No es tan sencillo, dijo finalmente. No, asentí. No es sencillo en absoluto. Probablemente sea lo más difícil que haga en su vida. Pero Carlos ya lo está haciendo. Cada mañana se levanta en lugar de quedarse en la cama. Cada día elige interactuar con el mundo en lugar de esconderse de él. Cada vez que sonríe o ríe o muestra amabilidad a otra persona, está eligiendo la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación. No siento que esté eligiendo nada, dijo Carlos. Siento que solo estoy sobreviviendo. A veces, sobrevivir es suficiente, dije suavemente. A veces, simplemente pasar el día es un acto de valentía. Pero Carlos, ahora está haciendo más que sobrevivir. Está participando en la vida de nuevo, lenta y cuidadosamente, pero genuinamente. Eso no es nada. Eso lo es todo. Carlos me miró con una expresión que era parte gratitud, parte asombro. ¿Cómo se volvió tan sabia?, preguntó. No soy sabia, dije con una pequeña sonrisa. Solo soy terca y me niego a rendirme con usted, incluso cuando usted se ha rendido consigo mismo. ¿Por qué?, preguntó Carlos. ¿Por qué le importa lo que me pase? Apenas me conoce
y lo que sí sabe no es particularmente admirable. Consideré mi respuesta con cuidado, sabiendo que mis palabras podrían profundizar nuestra conexión o impulsarlo de vuelta al aislamiento. Porque veo quién es usted realmente, dije finalmente. Debajo del dolor, la culpa y el alcohol, veo a un hombre que es fundamentalmente bueno. Veo a alguien que se preocupa profundamente por los demás, que se toma sus responsabilidades en serio, que es capaz de un gran amor y una gran bondad. Veo al hombre que sus arrendatarios recuerdan, al hombre que Elena amaba, al hombre que usted podría volver a ser si se diera la oportunidad. ¿Y si se equivoca? Preguntó Carlos. Si no queda nada de ese hombre, entonces amaré lo que quede, dije simplemente, y al pronunciar las palabras me di cuenta de que eran verdad. Amaré los pedazos rotos y le ayudaré a unirlos de la mejor manera posible. La admisión quedó suspendida en el aire, más íntima que cualquier contacto físico. Carlos me miró con una expresión de tal vulnerabilidad que sentí que mi corazón se encogía. «Ha dicho amor», susurró. «Sí», dije, sin retroceder ante la verdad. «Lo hice». «Pero apenas nos conocemos. Llevamos casados menos de 2 meses, y la mayor parte de ese tiempo he estado borracho o desagradable, o ambas cosas. El amor no siempre sigue líneas de tiempo convenientes», dije. «A veces crece lentamente durante años de experiencias compartidas. A veces golpea como un rayo, y a veces se desarrolla gradualmente, día a día, a medida que llegas a conocer y apreciar el carácter de alguien». «¿Cuál de estos es nuestro caso?», preguntó Carlos. «No lo sé», admití. «Todo lo que sé es que cuando lo miro, no veo a un duque borracho, ni a un marido fallido, ni a una decepción para su familia. Veo a un hombre que ha sufrido más de lo que nadie debería sufrir, que ha cometido errores, pero está tratando de mejorar, que tiene la capacidad de una gran bondad si tan solo puede encontrar el camino de regreso a ella». Carlos se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando la tormenta que aún rugía más allá del cristal. «No sé si puedo ser lo que usted necesita que sea», dijo en voz baja. «No necesito que sea nada más que usted mismo», respondí. «Su verdadero yo, no la versión rota detrás de la cual se ha estado escondiendo. Necesito que sea honesto conmigo, que confíe en mí, que me deje ayudarlo a cargar con las cargas que lo han estado aplastando durante tanto tiempo». «¿Y a cambio?», preguntó Carlos, volviéndose para mirarme. «A cambio, lo apoyaré en lo que venga. Seré su socia en la reconstrucción de lo que el dolor ha destrozado. Lo amaré de cualquier manera que pueda aceptar, y nunca renunciaré a la posibilidad de que algún día pueda amarme de vuelta». Carlos cruzó la habitación con 3 rápidas zancadas y se arrodilló junto a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. «María», dijo, su voz ronca por la emoción, «no la merezco, no merezco su paciencia, ni su amabilidad, ni su amor, pero quiero intentar ser digno de ellos. Quiero intentar ser el hombre que usted ve cuando me mira». «Entonces inténtelo», dije, mis ojos llenos de lágrimas. «Es todo lo que pido. Solo inténtelo». Carlos se llevó mis manos a los labios y las besó suavemente. «Lo intentaré», prometió. «Dios me ayude. Intentaré ser mejor. Por usted, por mí, por todos los que dependen de nosotros». «Y yo le ayudaré», dije. «Cada paso del camino estaré justo a su lado». Se sentaron juntos a la luz del fuego, con las manos entrelazadas, los corazones abiertos, mientras la tormenta rugía afuera. Fue un momento de perfecta comprensión, de conexión que trascendía las circunstancias que los habían unido. Por primera vez desde la muerte de Elena, Carlos sintió algo más que dolor cuando pensó en el futuro.
Y por primera vez desde que llegué al Cuervo Negro, me sentí verdaderamente esperanzada con la vida que estaba construyendo con este hombre complicado, dañado y extraordinario. La tormenta amainó a la mañana siguiente, revelando un mundo transformado por la nieve y el hielo. Pero dentro de la hacienda del Cuervo Negro estaba ocurriendo otro tipo de transformación, más lenta, más sutil, pero no menos profunda. Dos personas que habían sido unidas por las circunstancias, ahora estaban eligiendo quedarse juntas por elección, construyendo algo hermoso a partir de los restos de sus pasados individuales. La primavera llegó temprano a Cuervo Negro ese año, trayendo consigo una sensación de renovación que parecía permear cada aspecto de la vida en la hacienda. La mejoría de Carlos continuó constantemente, no sin contratiempos, pero con una consistencia que me dio esperanza. Había reducido su bebida a una sola copa de vino con la cena, y algunos días se abstenía por completo. Más importante aún, había comenzado a involucrarse nuevamente con la vida de maneras que iban más allá de la mera supervivencia. Las nuevas plantaciones en el jardín están prosperando maravillosamente, informé mientras caminábamos por los terrenos en una cálida mañana de abril. La señora Ana dice que el personal de cocina está encantado de tener hierbas frescas de nuevo. Ha logrado milagros, dijo Carlos, mirando los jardines restaurados con algo parecido al orgullo. Había olvidado lo hermoso que podía ser este lugar. Solo necesitaba atención, respondí. Como todo lo demás por aquí, Carlos captó la suave implicación y sonrió. ¿Estás sugiriendo que yo también necesitaba atención, duquesa? Estoy sugiriendo que el abandono rara vez es la respuesta a algo, dije diplomáticamente, ya sean jardines, propiedades o personas. Habíamos llegado al pequeño cementerio familiar donde generaciones de Harringtons yacían enterradas bajo antiguos tejos. Los pasos de Carlos se ralentizaron al acercarse a la tumba de Elena, marcada por una sencilla lápida de mármol blanco que solo llevaba su nombre y fechas. Solía venir aquí todos los días, dijo Carlos en voz baja. Al principio, después de su muerte, me sentaba junto a su tumba durante horas hablándole, rogándole que me perdonara por no haber estado allí cuando me necesitaba. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. Ahora vengo una vez a la semana, los domingos después de la iglesia. Le hablo de la propiedad, de las mejoras que ha hecho usted, de lo diferente que es todo ahora. Hizo una pausa, mirándome con una expresión a la vez agradecida y ligeramente culpable. Le hablo de usted. ¿Qué le cuenta? Pregunté, curiosa a pesar de mí misma. Que no se parece en nada a ella, pero que es exactamente lo que necesitaba. Que me ha salvado de mí mismo de maneras que no creía posibles. Que estoy aprendiendo a vivir de nuevo, lenta y cuidadosamente, pero genuinamente. ¿Y cómo cree que se siente ella al respecto? Pregunté. Carlos guardó silencio por un momento, considerando seriamente la pregunta. Creo que está aliviada, dijo finalmente. Creo que estaba cansada de verme destruirme en su nombre. Creo que quiere que sea feliz, incluso si esa felicidad viene de otra persona. Fue un cambio profundo con respecto al hombre atormentado por la culpa, que había estado convencido de que la curación era una traición a la memoria de su primera esposa. Sentí una oleada de orgullo por lo lejos que había llegado Carlos y por el valor que le había llevado a alcanzar este punto. ¿Le gustaría quedarse solo con ella unos minutos? Ofrecí. No, dijo Carlos, sorprendiéndome. Me gustaría que la conociera apropiadamente. Se acercó a la lápida y yo lo seguí, sintiéndome un poco torpe, pero honrada por su petición. Elena, dijo Carlos con voz firme y clara. Ella es María, mi esposa. Ella me ha estado cuidando a mí, y a Cuervo Negro, y a todos los que dependen de nosotros.
Es terca y valiente y demasiado buena para mí, pero parece decidida a quedarse de todos modos. Me miró con una pequeña sonrisa. Pensé que debería saber que voy a estar bien. Vamos a estar bien. Sentí que las lágrimas se asomaban a mis ojos ante la sencilla ceremonia, ante la forma en que Carlos presentaba formalmente su pasado a su presente, pidiendo la bendición de su primera esposa para su segundo matrimonio. Fue un gesto de respeto tanto para ambas mujeres como para su propia creciente capacidad de honrar su dolor sin ser consumido por él. Gracias, dije suavemente mientras nos alejábamos del cementerio. ¿Por qué? Por incluirme en eso, por dejarme ser parte de su curación en lugar de solo una testigo de ella. Carlos dejó de caminar y se volvió para mirarme, su expresión seria. María, usted no es solo parte de mi curación. Usted es mi curación. Sin usted, me habría ahogado en la bebida en ese estudio y Cuervo Negro se habría desmoronado a mi alrededor. Usted me salvó la vida en todos los aspectos importantes. Nos salvamos el uno al otro, corregí. Yo estaba tan perdida como usted, solo de una manera diferente. No tenía propósito, ni futuro, ni esperanza de nada mejor que cuidar de mis padres envejecidos y administrar una casa en declive. Usted me dio un papel, un hogar, una oportunidad de marcar la diferencia. ¿Y ahora? Preguntó Carlos. ¿Es feliz aquí? ¿Verdaderamente feliz? No solo resignada a su destino. Miré a mi alrededor, los jardines restaurados, la casa bien mantenida, la próspera propiedad que se había convertido en mi mundo. Más importante aún, miré al hombre a mi lado, ya no el duque roto y amargado con el que me había casado, sino alguien a quien había llegado a conocer y amar profundamente. Soy más feliz de lo que jamás creí posible, dije con honestidad. Esto se siente como un hogar de una manera que ningún otro lugar lo ha hecho. Y tú me detuve, armándome de valor. Tú te sientes como la otra mitad de mí misma que no sabía que me faltaba. Los ojos de Carlos se oscurecieron con emoción y extendió la mano para acariciar suavemente mi rostro. Te amo, dijo simplemente. No pensé que fuera capaz de amar a nadie de nuevo, pero me has demostrado que estaba equivocado en tantas cosas. Amo tu fuerza, tu compasión, tu negativa a rendirte ante las causas perdidas. Amo la forma en que has devuelto la vida a este lugar, la forma en que me has devuelto la vida a mí. Yo también te amo, susurré. Mi corazón se aceleró al escuchar finalmente las palabras que había esperado, pero que nunca me había atrevido a esperar. Amo al hombre que eres, al hombre en el que te estás convirtiendo, al hombre que siempre has sido debajo de todo el dolor. Carlos me besó, suavemente al principio, luego con creciente pasión, a medida que meses de cuidadosa contención finalmente cedían a la emoción honesta. Fue nuestro primer beso real como marido y mujer. Nuestro primer reconocimiento de que nuestro matrimonio se había convertido en algo mucho más que un acuerdo comercial. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento y ligeramente aturdidos por la intensidad de nuestros sentimientos. Quiero hacer esto correctamente, dijo Carlos, su voz ronca por la emoción. Quiero cortejarte como mereces ser cortejada, para ganarme tu corazón como debí haber hecho desde el principio. Ya tienes mi corazón, dije con una sonrisa, pero no me opondría a ser cortejada por mi propio marido. Entonces prepárese, duquesa, dijo Carlos, sonriendo con más felicidad genuina de la que le había visto nunca. Tengo la intención de ser muy minucioso en mi cortejo. Fiel a su palabra, Carlos se embarcó en una campaña para cortejar a su propia esposa
con todo el encanto y la atención que debió haberme mostrado desde el principio. Me traía flores del jardín cada mañana, me escribía poesía que me hacía reír con su torpe sinceridad y planeaba elaborados picnics en lugares pintorescos de la propiedad. Más importante aún, se compartió conmigo por completo sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas para nuestro futuro juntos. Hablamos durante horas de todo y de nada, descubriendo intereses compartidos y diferencias complementarias que hacían nuestras conversaciones infinitamente fascinantes. Nunca supe que le interesaba la astronomía. Dije una noche mientras yacíamos en una manta en el jardín, contemplando el cielo estrellado. Elena y yo solíamos hacer esto, dijo Carlos. Luego se corrigió. Lo siento, no debería. No se disculpe, interrumpí suavemente. Quiero saber sobre las cosas que lo hicieron feliz. Quiero comprender todas las partes de su vida, incluidas las que vinieron antes de mí. Eres extraordinaria, dijo Carlos, volviéndose para mirarme a la luz de la luna. La mayoría de las mujeres sentirían celos de la primera esposa de su marido. No soy la mayoría de las mujeres, respondí, y Elena no es mi rival. Ella es parte de su historia, parte de lo que lo hizo el hombre del que me enamoré. No puedo sentirme amenazada por alguien que ayudó a moldearlo en la persona que adoro. La respuesta de Carlos fue besarme de nuevo con una ternura que hablaba de profunda gratitud y un amor más profundo. No sé qué hice para merecerte, murmuró contra mis labios. Sobreviviste, dije simplemente. Soportaste más dolor del que nadie debería soportar, y saliste del otro lado todavía capaz de amar. Eso no es nada, Carlos. Eso lo es todo. A medida que avanzaba el verano, nuestra relación se profundizó en algo a la vez apasionado y profundamente pacífico. Éramos socios en todos los sentidos de la palabra, gestionando la propiedad juntos, recibiendo a los vecinos, apoyándonos mutuamente a través de los inevitables desafíos de la vida diaria. La transformación de Carlos fue notable. El hombre amargado y roto que se había casado conmigo por obligación se había convertido en alguien seguro de sí mismo, con un propósito y genuinamente feliz. Había recuperado el respeto de sus arrendatarios, la amistad de sus vecinos y, lo más importante, su propio respeto por sí mismo. Ha cambiado, observó Pablo, el administrador de la propiedad, durante una de nuestras reuniones semanales. Más parecido al hombre que solía ser, pero de alguna manera mejor. ¿Mejor cómo?, preguntó Carlos. Más humano, dijo Pablo pensativamente. Antes era un buen duque, pero distante. Ahora sigue siendo un buen duque, pero también es un hombre que comprende el sufrimiento, que tiene compasión por los demás que luchan. Lo convierte en un mejor líder. Carlos compartió la observación de Pablo conmigo esa tarde mientras caminábamos por el pueblo, aceptando los saludos de la gente que una vez lo había evitado. Tiene razón, ya sentí. Su dolor lo ha hecho más empático, más comprensivo con la fragilidad humana. No es el mismo hombre que era antes de la muerte de Elena, pero tampoco es el hombre roto en el que se convirtió después. Es alguien nuevo, alguien que ha sido puesto a prueba y ha emergido más fuerte. Alguien que ha sido amado de vuelta a la vida. Carlos corrigió, tomando mi mano. No podría haber hecho esto solo, María. No habría querido intentarlo. No tuvo que hacerlo solo, dije. De eso se trata el matrimonio. Dos personas que se ayudan mutuamente a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Al llegar a la casa solariega, Carlos se detuvo y se volvió para mirarme, su expresión seria. María, dijo, quiero preguntarte algo y quiero que respondas honestamente. Por supuesto. ¿Es usted verdaderamente feliz? No solo contenta,
no solo resignada a sus circunstancias, sino genuinamente feliz con la vida que hemos construido juntos. Miré a Carlos, este hombre que se había convertido en mi compañero, mi mejor amigo, mi mayor amor, y sentí que mi corazón se desbordaba de certeza. Soy más feliz de lo que jamás soñé posible, dije. Cuando fui entregada a usted para pagar las deudas de mi familia, pensé que mi vida había terminado. En cambio, estaba empezando. Me ha dado un propósito, una aventura, amor y un hogar al que realmente pertenezco. ¿Cómo podría no ser feliz? La sonrisa de Carlos era radiante mientras me levantaba en sus brazos y me hacía girar, ambos riendo con pura alegría. Entonces ambos hemos ganado, dijo al bajarme. Dos personas que se suponía que eran el castigo del otro se han convertido en la salvación del otro. La mejor clase de historia de amor, asentí, poniéndome de puntillas para besarlo. La clase que prueba que a veces las cosas más hermosas crecen en la tierra más improbable. Mientras entrábamos juntos en nuestra casa de la mano, reflexioné sobre el extraordinario viaje que nos había llevado a este momento. Me habían entregado a un duque borracho para pagar las deudas de mi familia, esperando nada más que miseria y degradación. En cambio, había encontrado amor, propósito y una asociación que nos había transformado a ambos. La mujer que había sido sacrificada para saldar una deuda había descubierto que a veces las cosas más valiosas no se pueden comprar ni vender. Solo se pueden ganar con paciencia, valor y la voluntad de ver más allá de las apariencias superficiales hasta la verdad que se esconde debajo. Y a veces, si eres muy valiente y muy afortunada, esa verdad resulta ser más hermosa que cualquier cuento de hadas jamás escrito. 2 años más tarde, el bautizo de Jaime Carlos de Aguilar, heredero del Duque de Cuervo Negro, se celebró en una perfecta mañana de septiembre en la misma pequeña iglesia de San Marcos, donde sus padres se habían casado 3 años antes. La ceremonia estaba muy lejos de la lúgubre boda que había unido a Carlos y a mí. Esta era una celebración a la que asistieron amigos, vecinos y arrendatarios que habían presenciado la transformación tanto del duque como de su propiedad con asombro y aprobación. Yo estaba junto a la pila bautismal, sosteniendo a nuestro hijo, un bebé sano y hermoso con el cabello oscuro de Carlos y mis ojos avellana, mientras la mano de Carlos descansaba protectoramente sobre mi hombro. La vista de mi marido acunando a nuestro hijo con tanta tierna dulzura nunca dejaba de conmoverme. Este era el mismo hombre que una vez había estado convencido de que era incapaz de amar, ahora dedicado por completo a su esposa y a su hijo. Jaime Carlos de Aguilar, entonó el vicario, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al tocar el agua bendita a la frente de nuestro bebé, Jaime soltó un pequeño grito de protesta que hizo reír a la congregación. Carlos se inclinó de inmediato para calmarlo con palabras suaves, su transformación de recluso amargado a padre devoto, completa y notable. Después de la ceremonia, ofrecimos una celebración en la hacienda que habría sido imposible durante los años oscuros de Carlos. La casa se llenó de risas, conversaciones y el tipo de cálida hospitalidad que una vez había sido el sello distintivo de Cuervo Negro. Me moví por las habitaciones, aceptando felicitaciones y observando con profunda satisfacción cómo Carlos interactuaba fácilmente con nuestros invitados, ya no el hombre retraído y hostil con el que me había casado. Su gracia, dijo doña Carmen, una de nuestras vecinas más cercanas. Debe estar muy orgullosa. El duque se ha convertido en todo un modelo de felicidad doméstica. Así es, asentí, observando a Carlos al otro lado de la habitación, mientras discutía asuntos de la propiedad con varios caballeros locales. Aunque creo que siempre lo tuvo en sí mismo,
Solo necesitaba las circunstancias adecuadas para sacarlo. Y usted proporcionó esas circunstancias, dijo doña Carmen con una sonrisa cómplice. La transformación ha sido notable de presenciar. Hace 3 años, nadie habría creído que el duque de Cuervo Negro podría convertirse en un marido y padre tan dedicado. El amor tiene una forma de sorprendernos, respondí diplomáticamente, aunque en privado estaba de acuerdo con la evaluación. La capacidad de Carlos para la felicidad había estado enterrada bajo años de dolor y culpa, pero nunca se había perdido realmente. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran marchado y Jaime se hubiera instalado en la guardería, Carlos y yo caminamos por nuestros jardines bajo el suave crepúsculo. Los terrenos que una vez habían estado descuidados y abandonados, ahora florecían con un cultivo cuidadoso, un símbolo visible de la renovación que había tenido lugar en Cuervo Negro. Un día exitoso, observó Carlos, con el brazo alrededor de mi cintura mientras nos deteníamos junto a la fuente que había sido restaurada. Muy exitoso, asentí. Jaime se portó perfectamente. El clima fue hermoso y usted encantó a todos los presentes. Estoy particularmente orgullosa de cómo manejó las preguntas del señor de la Vega sobre el nuevo proyecto de drenaje. Tuve una excelente maestra, dijo Carlos, presionando un beso en mi sien. Me has hecho recordar lo que significa ser un duque apropiado, preocuparse por la gente que depende de nosotros. Nunca lo olvidó, corregí. Solo lo perdió de vista por un tiempo. Hay una diferencia. Habíamos llegado al pequeño cementerio familiar, donde ahora adornaban la tumba de Elena Flores frescas, colocadas allí por Carlos durante sus visitas semanales, pero ya no con el dolor desesperado que una vez había caracterizado su luto. Le conté sobre el bautizo, dijo Carlos en voz baja, sobre lo hermoso que es Jaime, lo orgullosos que estamos de él, lo felices que somos juntos. Creo que le habría gustado verlo. Creo que se habría alegrado mucho por usted, dije, por todos nosotros. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carlos de repente. La forma en que nos unimos, las circunstancias que te trajeron aquí. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si tu padre no hubiera despilfarrado la fortuna familiar? Consideré la pregunta seriamente, como siempre hacía cuando Carlos me preguntaba por mis sentimientos respecto a nuestro inusual comienzo. Pienso en ello a veces, admití, pero no puedo imaginar ningún otro camino que me llevara a este tipo de felicidad. Si mi padre no hubiera perdido todo, probablemente sería una institutriz solterona en algún lugar, cuidando a los hijos de otras personas en lugar de los míos. Nunca te habría conocido. Nunca habría tenido la oportunidad de ayudar a restaurar este hermoso lugar. Nunca habría experimentado el tipo de amor que compartimos. Aunque fuiste esencialmente vendida para pagar una deuda, insistió Carlos. Aunque no tuviste elección en el asunto. Tuve opciones, dije con firmeza. Pude haber sido amargada y resentida. Pude haber hecho nuestras vidas miserables a ambos. Pude haberme rendido y aceptado la derrota. En cambio, elegí ver posibilidades donde otros solo veían problemas. Elegí luchar por nuestro matrimonio en lugar de simplemente soportarlo. Y estoy agradecido todos los días de que hicieras esas elecciones, dijo Carlos, deteniéndose para mirarme a la luz de la luna. Me salvaste, María. No solo de la bebida, no solo de la desesperación, sino de una vida de existencia sin sentido. Me diste un propósito de nuevo, esperanza de nuevo, amor de nuevo. Nos salvamos el uno al otro, repliqué, como siempre hacía cuando él hablaba de salvación. Estaba tan perdida como tú, solo de una manera diferente. Nos encontramos en el momento exacto
en que ambos necesitábamos salvación. Carlos acunó mi rostro entre sus manos, su tacto suave y reverente. «Te amo», dijo simplemente, «más de lo que jamás pensé posible, más de lo que tengo palabras para expresar. Eres mi corazón, mi esperanza, mi hogar». «Y tú eres mío», repliqué, poniéndome de puntillas para besarlo. «Mi regalo inesperado, mi mayor bendición, mi prueba de que a veces las cosas más hermosas provienen de los comienzos más improbables». Mientras caminábamos de regreso a la casa, nuestro hogar brillando con una cálida luz en la oscuridad, reflexioné sobre el extraordinario viaje que nos había llevado a este momento de perfecta plenitud. Me habían entregado a un duque borracho para pagar las deudas de mi familia, esperando nada más que miseria y degradación. En cambio, había encontrado amor, propósito y una asociación que nos había transformado a ambos de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La hacienda que una vez había resonado con vacío, ahora vibraba con risas y vida. La propiedad que había sido descuidada ahora prosperaba. El hombre que se había ahogado en la pena había aprendido a nadar en las aguas de un nuevo amor. Y la mujer que había sido sacrificada para saldar una deuda había descubierto que a veces las cosas más valiosas no se pueden comprar ni vender. Solo se pueden ganar con paciencia, valor y la voluntad de ver más allá de las apariencias superficiales hasta la verdad que se esconde debajo. En la guardería, el bebé Jaime dormía plácidamente en su cuna, inconsciente de que su propia existencia era la prueba del triunfo de sus padres sobre circunstancias que podrían haberlos destruido. Crecería en una casa llena de amor, en una propiedad gestionada con cuidado y sabiduría, rodeado de padres que habían aprendido que los cimientos más fuertes se construyen no sobre la conveniencia o las expectativas sociales, sino sobre el respeto mutuo, un propósito compartido y el tipo de afecto profundo que puede resistir cualquier tormenta. Mientras Carlos y yo nos preparábamos para ir a la cama, podíamos escuchar los suaves sonidos de la respiración de nuestro hijo a través de la puerta que conectaba con la guardería. Era un sonido que representaba todo lo que habíamos construido juntos: esperanza, amor, continuidad y la promesa de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a soñar cuando nos conocimos por primera vez como extraños reacios, unidos por la deuda y el deber. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, notando mi expresión contemplativa mientras me cepillaba el cabello. «En lo extraña que es la vida», respondí. «Cómo las cosas que parecen desastres en su momento pueden resultar ser las mayores bendiciones. Cómo las personas que parecen menos adecuadas el uno para el otro pueden convertirse en compañeros perfectos. Cómo el amor puede crecer en la tierra más improbable si se cuida con paciencia y esmero». «¿Está escribiendo un libro de filosofía, duquesa?», bromeó Carlos, acercándose por detrás de mí y quitándome el cepillo de las manos. «Quizás debería», dije con una sonrisa. «Podría llamarlo «Cómo transformar a un duque borracho», una guía práctica para esposas reacias». Carlos rió, el sonido rico, cálido y completamente libre de la amargura que una vez había caracterizado su humor. «No estoy seguro de que hubiera mucho mercado para un libro así». «Se sorprendería», dije. «Sospecho que hay más mujeres de las que cree que se encuentran casadas con hombres difíciles y se preguntan si el cambio es posible». «¿Y cuál sería su consejo?», preguntó Carlos, comenzando a cepillar mi cabello con suaves caricias. «Paciencia», dije de inmediato. «Valor, la voluntad de ver más allá de la superficie a la persona que hay debajo. Y, sobre todo, la comprensión de que no se puede cambiar a alguien que no quiere cambiar.
Solo se puede amarlo lo suficiente como para que quiera cambiarse a sí mismo. Palabras sabias, murmuró Carlos, dejando el cepillo y rodeándome con sus brazos por detrás. Aunque yo añadiría un consejo más, que es, elija sus batallas con cuidado. Algunas cosas valen la pena luchar por ellas, y algunas cosas valen la pena luchar contra ellas. El truco es conocer la diferencia. ¿Y qué valió la pena luchar por ello en nuestro caso? Pregunté, recostándome en su pecho. Nosotros, dijo Carlos simplemente. La posibilidad de nosotros, incluso cuando parecía imposible. La esperanza de que dos personas rotas pudieran curarse mutuamente, incluso cuando todos los demás se habían rendido con nosotros. ¿Y qué valió la pena luchar en contra? La desesperación, la resignación, la creencia de que algunas cosas están demasiado dañadas para ser reparadas, que algunas personas están demasiado perdidas para ser encontradas. Carlos presionó un beso en la parte superior de mi cabeza. Tú me enseñaste que nada es irredimible si estás dispuesto a esforzarte por redimirlo. Mientras nos acomodábamos en la cama juntos, volví a maravillarme con la transformación del hombre a mi lado. El duque amargado y roto que se había casado conmigo por obligación se había convertido en alguien seguro de sí mismo, cariñoso y genuinamente feliz. Más importante aún, se había convertido en mi compañero en todos los sentidos de la palabra, compartiendo no solo mi cama y mi nombre, sino también mis sueños, mis esperanzas y mi visión de nuestro futuro juntos. Carlos, dije suavemente en la oscuridad, ¿alguna vez piensas en lo que le contaremos a Jaime sobre cómo nos conocimos? ¿Sobre las circunstancias que nos unieron? Creo que le diremos la verdad, respondió Carlos, que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con las circunstancias más improbables, que sus padres se encontraron en un momento en que ambos necesitaban ser salvados, y que eligieron salvarse el uno al otro en lugar de rendirse. Y si pregunta si estábamos contentos con el arreglo al principio, le diremos que la felicidad no siempre es inmediata, pero siempre es posible si estás dispuesto a trabajar por ella. Le diremos que las mejores cosas de la vida a menudo vienen disfrazadas de problemas, y que los mayores regalos suelen ser los que creemos que no queremos. Sonreí en la oscuridad, pensando en nuestro hijo durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, en la propiedad que prosperaba bajo nuestro cuidado conjunto, en el amor que había crecido de los comienzos más desalentadores hasta convertirse en algo más fuerte y hermoso de lo que cualquiera de nosotros había imaginado posible. La mujer que había sido entregada a un duque borracho para pagar las deudas de su familia había descubierto que a veces las transacciones más valiosas son las que a primera vista parecen pérdidas. Había sido intercambiada por dinero, pero había ganado amor, propósito y un hogar al que verdaderamente pertenecía. Y el duque, que se había ahogado en la pena y la culpa, había aprendido que la salvación a veces viene en los paquetes más inesperados, en forma de una mujer terca, valiente y amorosa que se niega a rendirse con las causas perdidas, y que ve posibilidades donde otros solo ven problemas. Juntos habían demostrado que el amor realmente puede conquistar todo, no a través de la magia o los milagros, sino a través de la paciencia, la comprensión y la elección diaria de ver lo mejor en el otro, incluso cuando ese mejor está enterrado bajo capas de dolor y decepción. Esta fue simplemente nuestra vida, imperfecta, desafiante, pero infinitamente preciosa, porque la habíamos construido juntos. Un día a la vez, una elección a la vez, un acto de amor a la vez. No sé si durará para siempre, ni si siempre será fácil, pero es nuestra historia, y creo que es suficiente.